En apenas 2 años, la lista de fracasos en la estrategia que protagoniza Juan Guaidó y sus seguidores ya rivaliza en grosor con una guía telefónica. No se trata de preferencias políticas, ojo, sino de un hecho innegable. ¿Le gusta a usted el gobierno de Maduro o no? ¿Lo considere legítimo o no? La realidad es que ahí sigue. Y Guaidó no irrumpió en la arena política internacional para estorbar a Maduro o deslegitimarlo ante 50 naciones, sino para sacarlo de la presidencia. Objetivo central que no ha logrado de ninguna de las decenas de maneras en las que lo ha intentado. Ante ese panorama, no es descabellado hacerse la pregunta de si tanta reiteración en el fracaso es por incapacidad o por conveniencia. Porque a veces fracasar tiene sus ventajas y al mismo tiempo tener éxito puede ser el inicio de largos quebraderos de cabeza. Y en el video de hoy les contamos al detalle la explicación detrás de esta aparente paradoja. Ahí les va. Juan Guaidó se autojuramentó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019. Desde entonces han ocurrido muchas cosas. Un fracasado intento de ingresar ayuda humanitaria por la fuerza en Venezuela, un fracasado golpe de Estado protagonizado por el propio Juan Guaidó, Leopoldo López y un puñado de militares, una fracasada tentativa de desembarco a manos de mercenarios armados, un fracasado referendo consultivo tan plagado de irregularidades que ni sus aliados internacionales se tomaron en serio los resultados, etc. Que estos 2 años con Guaidó al frente de la oposición venezolana han sido un fracaso es algo que gran parte de quienes se oponen frontalmente al gobierno de Maduro reconocen en público. La otra parte que se opone frontalmente al gobierno de Maduro también lo reconoce, solo que en privado. ¿Cómo se explica entonces que perseveren en su estrategia de acumular fracaso tras fracaso y todavía más asombroso, esta evidente fracasomanía siga contando con el apoyo del Grupo de Lima, Washington y la Unión Europea? Pues porque la dualidad éxito-fracaso tiene algo de cuenco que es cóncavo o convexo según del lado que se mire. O si lo analizamos desde la perspectiva del yin y el yang, dentro de todo gran éxito hay algo de fracaso y dentro de todo gran fracaso hay algo de éxito. Atención, lo decimos en este canal desde sus inicios. Aunque dentro de Venezuela Guaidó no controla instituciones, ni finanzas, ni fuerzas militares o policiales, fuera la cosa cambia bastante, al menos en algunos países. Citgo es la empresa filial de la petrolera estatal de Venezuela con sede en Estados Unidos. Está valorada en varios miles de millones de dólares, posee 3 refinerías donde procesa cerca de 750,000 barriles de crudo al día y cuenta con una red de unas 10,000 estaciones de gasolina en todo el país. Hace 2 años, Guaidó nombró una junta directiva nueva reconocida por Washington, que desde entonces impidió que el Estado venezolano accediera a sus activos. Caso similar es el de la empresa Monómeros, considerada como el segundo mayor activo venezolano en el exterior. Valorada en unos 269 millones de dólares, se dedica a la elaboración de fertilizantes y tiene su sede en Colombia. Cuando Iván Duque reconoció como presidente encargado a Juan Guaidó, este designó una nueva junta afín a su causa. Muchos bancos internacionales mantienen congeladas las cuentas del Estado venezolano en el exterior, ya que sus gobiernos reconocen a Guaidó en lugar de a Maduro. Oficialmente los activos están congelados para el Estado venezolano, pero los bancos no ofrecen información precisa sobre si alguien más tiene acceso a ellos o no. Algo similar ocurre con el oro del Banco Central de Venezuela depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra en Londres, cuya propiedad la justicia británica otorgó inicialmente a Guaidó, aunque actualmente se encuentra en litigio tras un reclamo de Caracas. 31 toneladas del metal precioso por un valor de entre 1.300 y 1.900 millones de dólares, según la cotización del momento. Incluso las deudas de países que reconocen a Guaidó con Venezuela, generalmente por concepto de venta de petróleo, no son negociadas y saldadas con Miraflores, sino con el equipo designado por el presidente encargado. Por ejemplo, estos montos superan los 200 millones de dólares adeudados en el caso de Paraguay. Por supuesto, el discurso de Guaidó es que todos esos activos, cuentas y deudas por cobrar están siendo protegidos por su equipo del mal uso que haría de los mismos el gobierno venezolano. Pero, ¿realmente es así? Durante 2020, la empresa Monómeros, protegida por Guaidó, perdió el 90% de su participación en el mercado internacional y 15% del mercado local colombiano respecto al año anterior. La compañía además se hizo famosa por las acusaciones de corrupción y sobornos en su directiva, hechas por opositores contra opositores, que culminó en la renuncia del representante diplomático de Guaidó en Colombia.
Mucho peor resultó el caso de Citgo. Un juez estadounidense autorizó la venta forzosa de las acciones de la empresa para indemnizar a una minera por la nacionalización de un yacimiento durante el gobierno de Hugo Chávez. El gobierno venezolano no fue autorizado a participar en el juicio o enviar representantes legales. La defensa de Citgo debía ser ejercida por enviados de Guaidó, que se imaginarán con qué determinación enfrentan al sistema judicial del país que más los sostiene y protege. No, para nada. ¿Cómo nos va a molestar que liquiden la mayor empresa venezolana en el extranjero? Imagínese, al contrario, si justo le íbamos a ofrecer esa posibilidad, faltaría más. Oiga, lo del reconocimiento sigue en pie, ¿no? Ay, menos mal, qué bueno estar entre amigos. Sobre el endeudamiento de varios países con Venezuela, el Washington Post reveló en una investigación un esquema de apropiación de activos venezolanos en la región a cambio de reducciones o condonaciones de esas deudas con los gobiernos locales. Por ejemplo, según el artículo, se negoció perdonar alrededor de $135 millones al gobierno paraguayo a cambio del acceso a cuentas y activos venezolanos en ese país. Pero independientemente de lo que cada quien piense sobre si el gobierno reconocido por más de 50 países hace un uso responsable o corrupto de las cuentas propiedades del Estado venezolano en el exterior, nadie niega que hace uso de ellas. Y aquí está la clave de que esta insólita situación de desconocimientos y reconocimientos se haya alargado hasta el absurdo y de momento no se vislumbre un final. Porque hablamos de varios miles de millones de dólares administrados por un grupo proporcionalmente escaso de personas sin ningún otro control que el que ejercen ellos mismos sobre ellos mismos, lo que en el lenguaje coloquial se conoce como pagarse y darse el vuelto. En esta situación, el personal que acompaña a Juan Guaidó en su gestión cuenta con muchas de las ventajas que tiene ser gobierno, pero sin ninguna de sus desventajas. Administra una jugosa parte de los inmensos recursos de un Estado y al mismo tiempo no tiene que cumplir ninguna de sus obligaciones porque no ejerce el poder. ¿Que resuelva yo los problemas de salud en Venezuela? Ah, no, eso es cosa del usurpador. Yo no puedo hacer nada, apenas soy un humilde presidente encargado. ¿Que acceda y administre los activos de Venezuela en Europa y Estados Unidos? Para eso sí, cuenten conmigo. Mi teléfono está disponible las 24 horas, lo que sea para mis compatriotas. Eso por no hablar de las ventajas del otro lado, los gobiernos que lo apoyan. Imaginen qué maravilla tratar con un presidente de otro país que no va a contradecirte en asuntos de Estado porque no puede sostenerse sin tu reconocimiento. O que tus instituciones financieras, estatales o privadas accedan a dinero o metales preciosos de otra nación casi como si fueran suyos, con el efecto que esto tiene en la economía nacional en cuanto a calificaciones bancarias o generación de intereses. Y llegado el momento, quién sabe, con algo de suerte, ese acceso temporal se vuelva irreversible. ¿Exagero? Pregunten a los libios si no me creen que 10 años después de que las cuentas del gobierno de Gaddafi fueran congeladas en bancos europeos, todavía no saben si realmente todo el dinero sigue allí o no y cuándo podrán volver a acceder a él. Bajo todas estas condiciones, lógicamente ni el equipo de Juan Guaidó ni sus aliados internacionales tienen particular urgencia en lograr el famoso cese de la usurpación. Por eso, por ejemplo, los primeros no se presentaron a las pasadas elecciones de diciembre y los segundos rechazaron la invitación para observarlas. Porque con una normalización institucional en Venezuela, al contrario de lo que claman ambos, tienen mucho que perder y poco que ganar. Y después de 2 años de continuos y públicos tropiezos en su estrategia, el miedo al ridículo hace tiempo que dejó de ser motivo de preocupación. Más cuando diste con la fórmula para tener éxito fracasando.